Buenas noches, les explico el PPT, la Segunda Guerra Mundial. Este PPT está enfocado a tratar de entender las consecuencias que dejó esta guerra. Bueno, la Segunda Guerra Mundial es un conflicto bélico que fue muy devastador para la humanidad, que duró aproximadamente 5 años, pero que en esos 5 años generó una situación de catástrofe mundial por la cantidad de tecnología que se utilizó, el tipo de tecnología, y el fin era destruir a otros seres humanos. Eso fue lo más terrible de esta guerra. Ahora, ¿cómo se inicia esta Segunda Guerra Mundial? Se inicia, ¿no es cierto?, con lo que es la invasión a Polonia. Polonia es un país que estaba entre Rusia y Alemania, pero que tenía una situación estratégica que unía a estos dos países con Europa, era un camino, ¿ya? Ahora, se inicia con una guerra relámpago, es decir, con una guerra que se preparó de la noche a la mañana y que destruyó un sinnúmero de ciudades en Polonia y que deja a Polonia en manos de Hitler, que sería el líder de esta Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se da en dos fases principales. La primera fase, que fue una guerra solamente en Europa y que tuvo dos aspectos centrales, que fue una guerra relámpago, la que le decía la invasión a Polonia, y la Operación Barbarroja, es decir, este enfrentamiento que tuvo Alemania al intentar invadir Unión Soviética, o Rusia, que en ese momento se llamaba. Eso genera que Unión Soviética, que al principio había sido aliado de Alemania, se va al bando contrario, apoyando a Estados Unidos en la segunda fase de esta guerra, que ya pasa a ser una guerra mundial porque abarca a más de dos continentes, en este caso Europa, Asia, África y América, porque Estados Unidos estuvo involucrado. ¿Cómo se involucra Estados Unidos? Cuando ocurre en 1941 el ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor era una base militar norteamericana que había en Japón, y esta base militar es destruida por portaaviones japoneses, es destruida por los kamikaze, y eso genera, ¿no es cierto?, que Estados Unidos se involucre directamente en esta guerra. Se van a generar varios conflictos bélicos en el Asia, en el Océano Pacífico principalmente. Ahora, las potencias que van a apoyar o que se van a enfrentar en esta guerra mundial van a ser los aliados, ¿no es cierto?, y el eje. Estos países van a estar directamente involucrados en este conflicto bélico. Reino Unido, es decir, Inglaterra y Francia, se van a tirar de lleno contra Alemania porque Alemania los intenta invadir. Por su parte, Japón se hace aliado de Alemania para poder vencer a su principal enemigo, que es Estados Unidos. Ahí tenemos una imagen de lo que es el ataque a la base de Pearl Harbor, la destrucción que hubo. Ahí está, ¿no es cierto?, la cantidad de armamento que se utilizó. Todo esto va a concluir en una batalla que se llama el desembarco en Normandía, también conocido como el Día D. Ese día desembarcan todas las tropas norteamericanas, ¿no es cierto?, en Normandía, que está al norte de Alemania, y Estados Unidos por su parte comienza a preparar esto, lo que es la bomba atómica, para frenar el avance que había tenido Japón. Para eso, el 7 de agosto lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, que la destruye completamente y que hasta el día de hoy hay secuelas, y luego la lanza sobre la ciudad de Nagasaki. Ahora, ¿quién fue el responsable de esta Segunda Guerra Mundial? Principalmente esto, el deseo de venganza que tenía Hitler sobre los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Hitler impone esto de ser los alemanes una raza superior, la necesidad de expansión del reino alemán, decir que eran mejores que los judíos, que los eslavos, que los africanos, y que esta guerra era una guerra por las democracias. Hitler, ¿no es cierto?, que va a ser el personaje principal de esta Segunda Guerra Mundial, con sus discursos convence a todas las personas de su país para que se vayan a esta guerra. Esta guerra tuvo dos consecuencias principales: una cantidad de muertos impresionantes y casi la destrucción o exterminio del pueblo judío. Ahora,
Esto genera este exterminio de la raza judía, ¿no es cierto? A la larga va a generar la lucha por los derechos humanos. Este exterminio por la raza judía, ¿no es cierto?, se da en varias etapas y principalmente Hitler lo hace por una cuestión de honor, ¿no es cierto?, porque él, en cierto modo, en su sangre llevaba sangre judía. Ahí tenemos una imagen de la cámara de gas, que fue la peor forma de destrucción humana que se ha inventado. Como conclusión podemos decir de esta Segunda Guerra Mundial que generó dos costos, un costo económico y un costo humano. 60 millones de muertos hubieron en esta guerra civil. Lamentablemente la mitad de ellos no eran soldados, sino que eran civiles. 6 millones de muertos en los campos de concentración, es decir, judíos murieron por este motivo. Y los muertos civiles se generaron por los bombardeos, por la bomba atómica, etc. Ahora, en el aspecto económico hubo una destrucción de la infraestructura urbana principalmente y obviamente del transporte, las comunicaciones, las empresas, industrias, etc. Y eso finalmente va a generar que dos países sobresalgan. Unión Soviética, que toma el nombre a partir de esta guerra, que antes se llamaba Rusia, y Estados Unidos. Unión Soviética se va a llamar así desde 1945 hasta 1990, cuando desaparece como tal. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este apunte, o este PPT, más el apunte les va a servir para contestar la guía que se les ha enviado. Hasta luego, que tengan una buena semana de trabajo.